Bienvenidos a todos a vuestro canal favorito sobre la era de los dinosaurios. Hace unos 68 millones de años, el paisaje de América del Norte era muy diferente al que conocemos hoy. En aquel entonces, vastas extensiones de llanuras cálidas y semitropicales servían como hábitat para una criatura extraordinaria, el Tyrannosaurus rex. Este depredador, que podía superar las 10 toneladas de peso, era una fuerza imparable de la naturaleza. Su mandíbula, con una potencia capaz de pulverizar huesos, lo convertía en un verdadero titán del Cretácico. Pero no era solo su fuerza lo que lo hacía imponente. Su vista, que se calcula era unas 13 veces más precisa que la humana, le otorgaba una ventaja letal para detectar a sus presas. Muchos conocen que el Tyrannosaurus rex habitó en lo que hoy es América del Norte, en un clima cálido. Sin embargo, no todos saben que bajo un clima extremo habitó un Tyrannosaurus rex, quien supo adaptarse, dominar y prosperar un inhóspito clima. En ese rincón del mundo vivía un pariente del Tyrannosaurus rex, conocido como el Nanooksaurus hoaglundi. Este tiranosaurio polar gobernaba las heladas regiones del norte de Alaska con el mismo poderío que su primo sureño. Aunque no es tan conocido como el Tyrannosaurus rex, el Nanooksaurus tenía una reputación feroz y era el depredador supremo del Ártico. El descubrimiento de este dinosaurio es, en sí mismo, un milagro. Sus restos fueron encontrados en el remoto yacimiento de la formación Prince Creek, en Alaska, a cientos de kilómetros de cualquier civilización. En el año 2006, un paleontólogo tropezó con fragmentos de un cráneo de terópodo, incluidos un maxilar derecho, parte del techo del cráneo y una entrada nasal izquierda. La forma de estos restos era inconfundible. Pertenecían a un tiranosaurio. Inicialmente, los científicos creyeron que se trataba de un género ya conocido, como el Albertosaurus, el Daspletosaurus o el Gorgosaurus. Aunque no se consideraba un hallazgo revolucionario, estos restos representaban el tiranosaurio más septentrional jamás descubierto, lo que indicaba que esta familia de depredadores era mucho más resistente al frío de lo que se creía. Sin embargo, años más tarde, cuando los científicos analizaron en detalle los fósiles, se dieron cuenta de algo extraordinario. Este dinosaurio no era simplemente una variante de un género existente. Sus diferencias estructurales eran lo suficientemente significativas como para clasificarlo como una especie propia, el Nanooksaurus, un tiranosaurio adaptado a las duras condiciones del Ártico. El descubrimiento del Nanooksaurus no solo amplió nuestra comprensión de los tiranosaurios, sino que también demostró que estas criaturas tenían una capacidad de adaptación climática mucho mayor de lo que se pensaba. Desde las cálidas llanuras del sur hasta los fríos extremos del norte, los tiranosaurios dominaron un rango de hábitats impresionante, consolidándose como uno de los linajes más exitosos del Cretácico. El paleontólogo que descubrió esta criatura no tardó en deducir que no solo se trataba de una nueva especie, sino de un género completamente distinto. Debido a su origen en las heladas regiones del Ártico, fue bautizado como el Nanooksaurus, que significa lagarto oso polar. Este nombre, adecuado y evocador, marcó el debut de un nuevo tiranosaurio ártico que pronto capturó la imaginación de expertos. El descubrimiento del Nanooksaurus generó intensas discusiones, especialmente sobre su relación con otros tiranosaurios, incluido el famoso Tyrannosaurus rex. Los estudios morfológicos revelaron que estaba estrechamente relacionado con este ícono del Cretácico, probablemente siendo el segundo terópodo norteamericano más emparentado con el Tyrannosaurus rex, solo superado por el Daspletosaurus. Esta conexión situó al Nanooksaurus dentro de la subfamilia Tyrannosaurinae, caracterizada por cuerpos robustos y cráneos masivos. Un enigma fascinante surgió con su clasificación. Hay dos hipótesis principales. Una sugiere que el Nanooksaurus desciende de un tiranosaurio norteamericano que migró de regreso al Ártico. La otra, más popular en años recientes, plantea que proviene de un linaje asiático que cruzó el estrecho de Bering, pero nunca se aventuró hacia el sur. Esta segunda teoría
ha ganado fuerza con el descubrimiento en China del Asiatyrannus, un pequeño tiranosaurio cuyo cráneo guarda un sorprendente parecido con el del Nanoxaurus. Algunos paleontólogos especulan que el Asiatyrannus podría ser su ancestro directo. Sin embargo, esta conexión aún no se ha confirmado de forma concluyente. A pesar de sus similitudes con el Tyrannosaurus rex, el Nanoxaurus poseía características distintivas que lo diferenciaban. Compartía un cuello en forma de S, brazos reducidos y un cráneo ancho y grueso, pero era más pequeño que su famoso pariente. Entre sus particularidades destacaban dientes más estrechos y profundamente incrustados, crestas óseas más pronunciadas sobre los ojos y ciertas estructuras craneales únicas, como un delgado espolón en sus parietales y un proceso puntiagudo que separaba el prefrontal del lagrimal. Además, sus dos primeros dientes eran notablemente más pequeños que los que le seguían, una peculiaridad inusual en los tiranosaurios. Dado su hábitat en el Ártico, se ha planteado la posibilidad de que el Nanoxaurus estuviera completamente cubierto de plumas para soportar los inviernos oscuros y fríos. Aunque no se ha encontrado evidencia directa de plumaje, descubrimientos como el del Yutyrannus, un pariente cercano emplumado que vivía en condiciones similares en Asia, respaldan esta teoría. Si el Nanoxaurus tenía plumas, es posible que fueran de colores claros para camuflarse en el entorno nevado, lo que le habría dado un aspecto similar al de un oso polar, especialmente desde la distancia o en medio de una tormenta de nieve. Sin embargo, cualquier parecido terminaba allí, ya que Nanoxaurus era mucho más grande que un oso polar. Inicialmente, basado en el holotipo, se pensó que el Nanoxaurus era un tiranosaurio de tamaño mediano, alcanzando aproximadamente 6 metros de longitud y un peso cercano a 1 tonelada. Esto lo convertía en uno de los mayores depredadores terrestres del Ártico, aunque no entre los tiranosaurios más grandes. Sin embargo, investigaciones posteriores han sugerido que esta estimación inicial podría haber subestimado drásticamente su tamaño. Algunos estudios plantean que el Nanoxaurus podría haber sido hasta 3 veces más grande de lo que se pensaba originalmente, lo que lo colocaría como un coloso del Ártico y un digno competidor de los tiranosaurios más grandes conocidos. El Nanoxaurus no solo amplía nuestra comprensión de la adaptación de los dinosaurios al clima extremo, sino que también refuerza su lugar como uno de los depredadores más fascinantes de la prehistoria. Estudios recientes han revelado que el Nanoxaurus era más parecido en tamaño al Albertosaurus. De ser cierto, esto significaría que este depredador ártico pesaba aproximadamente 3 toneladas y alcanzaba una longitud de 9 metros. Esto lo convierte, sin lugar a dudas, en el carnívoro más grande que jamás haya habitado el Ártico, además del mayor depredador terrestre conocido de cualquier región polar. Sin embargo, las estimaciones más optimistas de algunos paleontólogos sugieren que en casos excepcionales podría haber alcanzado tamaños aún mayores, superando los 10 metros. Este dato situaría al Nanoxaurus al nivel de los tiranosaurios más grandes jamás descubiertos, como los especímenes más enormes de su linaje. Si esta hipótesis es correcta, el Nanoxaurus pasaría de ser considerado un tiranosaurio de tamaño medio a figurar entre los gigantes de su familia, logrando uno de los mayores redescubrimientos en la historia de la paleontología. Con este tamaño, habría sido capaz de cazar cualquier dinosaurio que compartiera su hábitat. Su dominio indiscutible también estaba respaldado por la joya característica de los tiranosaurios, una mordida devastadora. Como todos los tiranosaurios, el Nanoxaurus estaba armado con una cabeza desproporcionadamente grande y extremadamente robusta. Durante su vida, esta estructura habría estado anclada por poderosos músculos que le otorgaban una fuerza descomunal. Su cráneo, sin embargo, tenía una particularidad. Además de ser largo, era excepcionalmente ancho, una característica distintiva de los tiranosaurios más corpulentos. Entre todas las partes del cuerpo de Nanoxaurus, la cabeza parece haber sido la que más aumentó de tamaño a lo largo de su evolución, indicando una especialización en la potencia de su mordida.
Aunque los restos disponibles no han permitido un análisis detallado de su capacidad de mordida, los paleontólogos han basado sus cálculos en especies similares, como el Gorgosaurus, el Daspletosaurus y el Albertosaurus. Estas especies presentan rangos de fuerza que van desde 10.000 hasta 40.000 newtons. Aunque el número exacto para el Nanoxaurus sigue siendo desconocido, está claro que su mordida habría sido capaz de pulverizar tejidos y huesos con una fuerza aplastante. El diseño del cráneo sugiere que el Nanoxaurus no solo mataba a su presa, sino que la destruía por completo. Su ataque inicial probablemente aplastaba enormes cantidades de tejido y hueso con fuerza suficiente como para que la presa prácticamente explotara al contacto. Pero la letalidad no terminaba ahí. Después de morder, el Nanoxaurus habría desgarrado y arrancado carne mientras sacudía a su víctima, creando heridas abiertas catastróficas. La efectividad de su mordida también estaba amplificada por sus dientes, que aunque más pequeños que los del Tyrannosaurus Rex, seguían siendo inmensos según estándares normales. Algunos de estos dientes superaban los 10 centímetros de altura y estaban diseñados de forma precisa para maximizar el daño. La curvatura de sus dientes aseguraba que la presa quedara atrapada con cada mordida, mientras que los bordes dentados permitían que penetraran múltiples capas de carne con facilidad, minimizando la resistencia. Si bien el Nanoxaurus era más pequeño que otros titanes como el Tyrannosaurus Rex, su tamaño, fuerza y especialización en el frío ártico lo convierten en una criatura única en la historia evolutiva. Con su capacidad para dominar su entorno polar y su mordida demoledora, este tiranosaurio no solo era el depredador más grande del Ártico, sino uno de los más letales de su época. Con una mordida tan devastadora, el Nanoxaurus era capaz de matar o herir fatalmente a prácticamente cualquier animal en su ecosistema con un solo ataque bien dirigido. Según los fósiles encontrados en su entorno, su dieta probablemente incluía una variedad de hadrosaurios y ceratópsidos. Entre sus presas más habituales se encuentra el Pachyrhinosaurus, un dinosaurio con apariencia de rinoceronte, que a menudo se representa en los medios siendo perseguido por uno o varios Nanoxaurus. Esta imagen popular ha llevado a muchos a creer que estos depredadores cazaban en grupos, aunque no existe evidencia concluyente de que fueran criaturas gregarias. La idea de que el Nanoxaurus viviera en manadas podría haberse originado en estimaciones previas que lo describían como más pequeño, pero algunos paleontólogos sugieren que un estilo de vida grupal habría sido lógico debido a las duras condiciones árticas. Vivir en manadas podría haber facilitado la caza, ayudado a los individuos a mantenerse calientes acurrucándose y permitido que los jóvenes sobrevivieran más fácilmente en un mundo tan hostil. Sin embargo, la evidencia fósil pinta un cuadro sombrío. La mayoría de los restos encontrados pertenecen a individuos jóvenes o juveniles. Hasta la fecha, no se ha identificado ningún espécimen completamente adulto, lo que sugiere que pocos alcanzaban la madurez. Esta alta mortalidad juvenil refleja un ambiente extremadamente brutal, donde solo los más fuertes lograban sobrevivir. Un descubrimiento aún más intrigante es que, en lugar de migrar hacia el sur en busca de climas más cálidos durante el invierno, los Nanoxaurus optaban por quedarse en el Ártico. Allí soportaban temperaturas promedio de -3 grados Celsius y enfrentaban tormentas de nieve frecuentes y hasta 120 días de oscuridad casi total. Esta decisión de permanecer en el norte sugiere adaptaciones extremas que les permitían sobrevivir en un entorno tan hostil. Las condiciones invernales refuerzan la hipótesis de que el Nanoxaurus estaba completamente cubierto de plumas, similares a las de los pájaros modernos. Este plumaje habría sido esencial no solo para conservar el calor, sino también para resistir las tormentas de nieve y las bajas temperaturas. La supervivencia durante los largos inviernos oscuros habría requerido adaptaciones sensoriales avanzadas. Los paleontólogos creen que el Nanoxaurus poseía una vista y un sentido del olfato excepcionalmente agudos. Estas capacidades
le habrían permitido detectar presas incluso en las tormentas más intensas y durante los días más oscuros. En particular, la estructura nasal de este dinosaurio ha llamado mucho la atención. Aunque los restos del cráneo son limitados, se cree que su sentido del olfato podría haber sido incluso más poderoso que el del Tyrannosaurus rex, el cual ya rivaliza con el de los perros sabuesos modernos. Con una nariz tan desarrollada, el Nanoxaurus probablemente podía rastrear presas a kilómetros de distancia, incluso cuando el frío disminuía los olores o el viento soplaba en contra. Aunque aún no se han encontrado restos completos de sus extremidades, se especula que las patas y los pies del Nanoxaurus podrían haber estado adaptados para las condiciones árticas. Esto incluiría la capacidad de caminar sobre nieve profunda sin hundirse o de moverse con agilidad sobre el hielo sin resbalar ni romper la superficie. Para sostener la hipótesis de su adaptación al frío, algunos científicos plantean que el Nanoxaurus pudo haber desarrollado características especiales en sus extremidades, como pies diseñados para conservar el calor, una forma única en algunos de sus dígitos y extremidades poderosas que lo ayudaban a desplazarse eficientemente por un terreno cubierto de nieve y hielo. Estas adaptaciones habrían sido esenciales para aprovechar al máximo su paraíso invernal, aunque este entorno invernal era cualquier cosa menos idílico. Sin embargo, la vida en el Ártico no siempre fue sombría. Durante el verano, con luz solar constante, la región se transformaba, influyendo profundamente en la ecología y comportamiento del Nanoxaurus. La abundancia de presas durante esta estación y los patrones migratorios de otros animales afectaban directamente su dieta. A diferencia de muchas especies que abandonaban el Ártico en invierno, el Nanoxaurus permanecía todo el año, demostrando una resistencia excepcional. A pesar de las variaciones en el hábitat ártico, el Nanoxaurus era una presencia constante. Por ejemplo, el Edmontosaurus prefería las tierras bajas costeras, mientras que el Pachyrhinosaurus habitaba las tierras altas. En contraste, el Nanoxaurus aparecía en ambos entornos, prosperando en todas las áreas. Esto subraya su flexibilidad ecológica y lo consolida como un depredador altamente adaptable, una característica distintiva de los tiranosáuridos que les permitió dominar una amplia variedad de biomas. Lo curioso es que la mayoría de los depredadores en esta región experimentaron un fenómeno conocido como enanismo ártico, siendo significativamente más pequeños que sus contrapartes del sur. Sin embargo, el Nanoxaurus escapó a esta tendencia. Su tamaño no solo lo hacía sobresalir, sino que le permitía especializarse en la caza de presas grandes como el Edmontosaurus y el Pachyrhinosaurus, enfrentándose a poca o ninguna competencia de otros carnívoros menores. La razón detrás del enanismo en otros carnívoros podría estar relacionada con la escasez de alimentos, posiblemente causada por una sobrepoblación de pequeños depredadores. Sin embargo, el tamaño y la fuerza del Nanoxaurus lo colocaban en una liga aparte, lo que le permitió reinar sin competencia significativa. Hasta ahora, los restos del Nanoxaurus han sido escasos, limitando nuestra comprensión de esta fascinante especie. Con cada nuevo descubrimiento, los paleontólogos esperan arrojar más luz sobre las adaptaciones, el comportamiento y la ecología de este único tirano polar que alguna vez dominó uno de los entornos más desafiantes del planeta.